En este video, mis queridos amigos, vamos a ver cómo desarrollar algoritmos. Y esta presentación tiene 4 partes. En primer lugar, vamos a definir qué es un algoritmo, cómo se procesa en la computadora. En segundo lugar, en tercer lugar, cómo se desarrolla o cómo se plantea un algoritmo a partir de un problema planteado. Y por último, vamos a aprender también cómo transcribir un algoritmo desarrollado, una solución desarrollada o diseñada para que pueda implementarse en la computadora de tal manera que pueda satisfacer al problema planteado. Un algoritmo no es más que la descripción de la solución a un problema. Es decir, el algoritmo responde mediante un programa de computadora a un problema planteado. Y es que un algoritmo es una secuencia lógica, finita y ordenada de actividades. Esta lógica, esta determinación finita del algoritmo y esta secuencia ordenada también tienen que reflejar la realidad de la cual plantean solucionar. Pero un algoritmo se hace mediante instrucciones u órdenes que van a ser implementadas en un lenguaje de programación en la computadora. Entonces veamos un ejemplo con este concepto. Si nosotros planeamos producir mantequilla de maní, por ejemplo, la primera actividad a realizar sería la selección de los ingredientes de la materia prima. En segundo lugar, tendríamos que mezclarlos de acuerdo a una dosificación. Una vez que la actividad de mezclado ha terminado, procedemos a envasarlas en botellitas de 200, de 500 mililitros o en sachets, etcétera, para luego embalarlas por cajas de 24, 12 unidades, etcétera. Y una vez que el proceso de embalado terminó, terminamos con el despacho de la mercadería. Aquí podemos notar el concepto de algoritmo. Es una secuencia lógica porque la actividad sucesora no se puede hacer si previamente la anterior no ha terminado. Es lógica porque expresa coherencia. No podemos seleccionar los ingredientes después del despacho de la mercadería. O no podemos envasar si previamente no hemos mezclado. Y es lógico porque es coherente. Y fíjense que la primera actividad es selección de ingredientes y la última es el despacho de la mercadería. Es decir, un algoritmo es finito. Entonces, un programa de computadora tendría que expresar esta coherencia lógica, esta secuencia de actividades. De tal manera que un algoritmo se convierte en el entendimiento de un problema del cual se basa para que se derive en un programa de computadora. Y efectivamente el programa de computadora responda al problema planteado. En otras palabras, si nosotros queremos producir mantequilla de maní, tendría que haber un programa de computadora que automatice todo el proceso de producción de la fabricación de mantequilla de maní. Pero, ¿cómo el programa de computadora va a implementarse? La respuesta es a través de un algoritmo. El algoritmo es el puente entre el problema y un programa de computadora, puesto que el algoritmo interpreta la realidad, analiza la realidad, entiende la realidad. Y una vez que ha hecho eso, se puede diseñar una solución a dicho problema, la cual se traduce, se evidencia en un programa de computadora. Entonces, un algoritmo es esencial para pasar de un problema a una solución de computadora o programa. Muy bien, ¿y de qué formas o de qué maneras nosotros podemos construir un algoritmo? Aquí tenemos 4 técnicas, 4 maneras diferentes de expresar un algoritmo. En primer lugar tenemos el lenguaje natural, los diagramas de flujo,
los diagramas de cartas NS y el pseudocódigo. Aquí tenemos un ejemplo de estas técnicas. Si nosotros queremos sumar dos números, podemos hacer uso del lenguaje natural. Pero el lenguaje natural tiene sus limitaciones, puesto que no nos expresa la lógica en términos probablemente de ecuaciones u operaciones detalladas, es simplemente una narración y que podría servir para problemas muy simples. Pero tenemos otras tres técnicas de las cuales nosotros podemos echar mano para representar algoritmos. Ejemplo, los diagramas de flujo. Por ejemplo, en este diagrama de flujo nosotros estamos calculando el área de una circunferencia, así como su longitud. Este mismo problema podríamos representarlo ya en otro caso, por ejemplo, para hallar el valor absoluto de un número. Si nosotros queremos leer dos números y hallar la suma de estos, la suma aritmética de estos, tendríamos también otra técnica como el pseudocódigo. Fíjense que en los tres casos, en los tres últimos casos, estos han surgido del planteamiento de un problema y las han detallado de tres maneras diferentes. Bien, pero los algoritmos que entienden problemas y terminan en un programa de computadora son implementados mediante un lenguaje de programación. Y tenemos diferentes lenguajes de programación, así como la manera como se enfoca su implementación. Por ejemplo, el lenguaje C, C++, C#, Java, Visual Basic, Delphi, Ada, Pascal, COBOL, y probablemente algunos de estos ya estén en desuso, pero en todos los casos los lenguajes de programación han permitido que los algoritmos terminen en un programa que se ejecute dentro de una computadora, la misma que responde a un problema planteado. Muy bien, pasando a la segunda parte tenemos que entender ¿y cómo se procesan los algoritmos pues en la computadora? Bien, este rectángulo de color marrón representa una computadora a la cual se le ingresan los datos de cualquier algoritmo por medio del teclado. Es decir, la computadora procesa, el CPU procesa un algoritmo que nosotros planteamos. Sumar dos números, entonces lo que va a hacer la computadora es sumar dos números. Muy bien, pero la computadora para sumar los números necesita que estos sean ingresados. Por ejemplo, por medio del teclado. Una vez que la computadora procesa los números, los escribe por un medio de salida, que podría ser una pantalla o también podría ser una impresora. Poniendo un ejemplo, si nosotros planteamos la necesidad de hallar el promedio de tres notas, en la computadora vamos a escribir un programa, un algoritmo en un lenguaje de programación dentro de la computadora. Pero para que la computadora halle el promedio, necesita que mediante el teclado nosotros ingresemos pues tres notas. Entonces lo que va a hacer la computadora es ejecutar una ecuación que dice promedio es igual a la división de la suma de tres notas, nota 1 más nota 2 más nota 3, todo eso entre 3. Entonces la computadora calcula el promedio y la comunica por medio de la impresora o por medio de la pantalla. Bien, ¿y cómo desarrollamos entonces un algoritmo para que se ejecute como un programa de computadora? En primer lugar, planteado un problema, tenemos que seguir estos 5 pasos. En primer lugar, tenemos que analizar el problema que se nos plantea, que no es otra cosa más que entender qué nos están pidiendo. En segundo lugar, diseñamos una estrategia de solución. Y aquí intervienen los diagramas de flujo, las cartas NS, el lenguaje natural y el pseudocódigo, que básicamente ordenan
el proceso de cómo la computadora va, valga la redundancia, procesar lo que se nos está pidiendo. Una vez que nosotros hemos planteado ya la solución, procedemos a codificar el programa, es decir, procedemos a escribir el código fuente que va a procesar la computadora para que se solucione o se evidencie un programa de computadora que responda a un problema planteado. En cuarto lugar, y esto a lo largo del tiempo, haremos una labor de mantenimiento previo a una puesta en funcionamiento del programa, es decir, el programa tendrá un periodo de vida y en el programa podría quedar desactualizado, entonces tendríamos que introducir ciertas mejoras por los requerimientos que hagan las personas que nos plantean los problemas. Pero también tendríamos que hacer una labor de corrección probablemente porque la tecnología va cambiando. Los sistemas operativos, el hardware y el software que se utiliza para que el programa funcione podrían generar errores a lo largo de la vida del programa. Entonces tendríamos que introducir mejoras o tendríamos que introducir comentarios para que el código del programa quede más sencillo, más entendible y pueda expandirse en el tiempo. Bien, pero vamos a plantear un ejemplo para que pueda entenderse todo esto. En primer lugar, vamos a entender la primera etapa, que es análisis. Hacer análisis implica hacer análisis numérico, gráfico y echar mano de otras técnicas para poder entender qué se nos pide, cómo funciona lo que se nos pide, el entender por qué funciona como lo hace, de tal manera que se puede entender el meollo del problema. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, procesar 3 notas con un peso cada uno, entonces tendríamos que ponernos ejemplos, como que nota 1 valga 12, nota 2 valga 14, nota 3 valga 16, y multiplicamos cada nota por el peso que le corresponde, y entonces hallamos un promedio que se llama promedio ponderado. En este caso, el promedio de estas notas es 14.7. Entonces, una vez que hemos entendido qué se nos pide, qué datos necesitamos para poder procesar, entonces planteamos, bajo una de las 3 técnicas que podamos utilizar, diagramas de flujo, diagrama de cartas NS o pseudocódigo, en este caso vamos a utilizar pseudocódigo, expresamos la solución que refleje esto que acabamos de entender. Entonces, el pseudocódigo no es más que la sucesión detallada de pasos, con un inicio y un fin. Primero, ¿qué tenemos que hacer? En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? En tercer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Y en enésimoavo lugar, ¿qué tenemos que hacer? Para que derive en un programa de computadora. Este código fuente se debe basar en esta solución previa. Muy bien, entonces si tenemos el pseudocódigo como un conjunto de pasos para ejecutar, y tenemos a la derecha el código fuente, ¿sí? Recordemos o entendamos que un pseudocódigo es un conjunto de pasos a realizar, a efectuar, mientras que el código fuente del programa es un conjunto de instrucciones. Entonces, el conjunto de pasos lo tenemos que traducir en el mismo orden en un conjunto de instrucciones, de tal manera que el código fuente refleje lo que nosotros hemos definido como una solución lógica, detallada y ordenada. Entonces, fíjense que si este algoritmo tuviera 4 pasos, con 4 detalles, el código fuente también tiene que tener esos cuatro pasos, pero bajo un conjunto ordenado de instrucciones. Fíjese que la palabra inicio con la que comienza un pseudocódigo se reemplaza en C# con una llave de apertura y el final del algoritmo se reemplaza con una llave de cierre. Entonces hay correspondencia. Lo que nosotros hemos declarado textualmente como primer paso de la solución